El Arcón, esta semana, vuelve a entrar en la ciudad de Toro, en uno de los conjuntos histórico-artísticos más sorprendentes de la línea del Duero. La fuerza de su nombre, Toro, ha logrado que se le asocie de inmediato con los vinos, con el Duero, con el románico y con una de las referencias del turismo zamorano. Pero detrás de ese topónimo de resonancias ibéricas se oculta uno de los patrimonios monumentales y religiosos más sorprendentes de la región. No es casualidad que Toro sea una firme candidata para convertirse en la sede próxima de las Edades del Hombre. El Arcón recorrerá sus calles y sus monumentos escuchando las opiniones de diferentes personalidades sobre el patrimonio toresano. El profesor de Historia del Arte, Luis Vasallo, nos desvelará los hechos históricos de la ciudad. Sor Azucena, la priora y Sor Lola custodian en el convento de Santo Espíritu un valioso contenido artístico. Será el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien nos explicará el simbolismo del Palacio de las Leyes que tanto significado tiene para la historia del derecho. Conoceremos de la mano de Jesús Sedano, el alcalde de la localidad, una de las plazas de toros más bellas de España por su arquitectura. Y brindaremos con el primer tinto de la añada de 2014 con el bodeguero Manolo Fariña. Pero antes entraremos en la colegiata, en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, de la mano de su párroco, Roberto Castaño. En la céntrica oficina de turismo nos espera José Luis Prieto, concejal de Toro y diputado de turismo. Con él abrimos el Arcón esta semana, que toma el pulso a un sueño de los toresanos. José Luis, dame un argumento convincente por el que Toro deba ser la próxima sede de las Edades del Hombre. Toro es el lugar idóneo para que tengamos ya en 2016 una edición de las Edades del Hombre. Te voy a dar un argumento. En prácticamente todas las ediciones de las Edades del Hombre, en las creo que han sido 19 exposiciones que ha habido patrimonio de Toro. Pues ya es hora de que desde Toro enseñemos todo ese patrimonio junto. Yo creo que es el momento, por historia, por patrimonio, casi ya es una cuestión de justicia, ¿no? Hemos llevado tanto a todas las ediciones de las Edades que nos merecemos tener una aquí ya. Bueno, ha sido una feliz coincidencia que el diputado de Zamora sea toresano. Bueno, es una coincidencia, pero feliz en estaba este preparado, ya lo sabes. Dijeron, para que en 2016 estén las Edades en Toro tenemos que tener un diputado de turismo que sea de Toro, y aquí estoy yo. Oye, ¿y te puedo hacer la prueba del algodón? Un toresano... Bueno, puedes hacer lo que quieras. Te sabrás el tío Babú. El tío Babú te lo puedo cantar. Lo que pasa es que con este tiempo que tenemos ahora, igual si te lo canto se acaba la entrevista. Pero dime algunos pagos que aparezcan en el tío Babú. Bueno, ya sabes, el primero por donde llueve, por Bardales, por Val del Espino, los Albillos de Marealba, ya sabes. Por fortuna, el Toro es un icono en el vino de calidad en España y, por supuesto, una de las denominaciones de origen punteras en el mapa del vino de Castilla y León. ¿Hasta qué punto la fuerza y la imagen de los vinos de Toro eclipsan todo lo que hay detrás del patrimonio histórico-artístico y monumental? Mira, te voy a dar mi opinión sincera sobre eso. Creo que en la provincia de Zamora y también en una gran parte de Castilla y León no hay otro lugar que tenga un nombre tan potente turísticamente hablando como Toro. Es tan potente en términos de comunicación el nombre de Toro para cualquier tipo de campaña que eso ya eclipsaría el resto. Ahora bien, sí que es cierto que el patrimonio enogastronómico de Toro es muy importante y que el tirón ahora mismo de las bodegas y el tirón del vino es muy importante para nosotros y tenemos que aprovecharlo. Es lógico que estemos trabajando intensamente y que queramos tener esa ruta del vino como las tienen en otros lugares. A mí me da la impresión de que los de Toro ya sabíais hace, no sé si siglos, pero hace mucho tiempo que podría ser una sede para unas Edades del Hombre, porque es una de las ciudades con mayor número de conventos, monasterios e iglesias por metro cuadrado. Nosotros no es que supiéramos que íbamos a hacer las Edades, nosotros lo que sabemos es que si las Edades se iban a celebrar, finalmente terminaría en Toro, por lo que dices, porque tenemos una cantidad de iglesias, tenemos una cantidad de conventos y tenemos una cantidad de patrimonio que al final
una exposición de ese tipo tenía que recaer en toro. Por tanto, es evidente que las edades se hicieron para terminar en toro. Por cierto, las monjitas, las hermanas del convento de Santi Spíritus estarán rezando y muy fuerte para que se les escuche. Ahí está el Museo de Arte Sacro de Toro. Sin duda es... Sor Lola y las monjitas del Santi Spíritus son un patrimonio más de Toro per se, no por lo que tienen dentro, sino ya por ellas mismas. Y yo creo que estarán contentas, pero no solo ellas, va a estar contenta toda la sociedad toresana. Llega a duplicar su población y no pasa nada, ahí viene todo el mundo y se va tan feliz. ¿Cuál fue tu último disfraz en los carnavales de Toro? Bueno, pues yo soy carnavalero, pero soy carnavalero sobre todo por mis hijos. Y el último disfraz fue un disfraz del barbero diabólico. José Luis, a lo largo de la entrevista nos acompaña una melodía, una sintonía que no está puesto por el equipo de sonido del programa. Lo está poniendo el río Duero. La estrategia de Duero como recurso vertebrador de la provincia y como patrimonio cultural y turístico tiene que ser muy importante y de hecho en los próximos años en los fondos europeos lo que vamos a hacer va a ser insistir en esa estrategia Duero-Douro, incluso hasta Portugal, para poder desarrollar proyectos que asienten población en todas las márgenes del Duero hasta la frontera con Portugal y que sean también parte de nuestro patrimonio turístico y cultural. Si hay un monumento religioso de verdadero valor artístico y todo un icono para los toresanos, es sin duda la joya románica de Santa María la Mayor, la Real Colegiata. Un lugar de peregrinación de turistas de todo el mundo. Su párroco, Roberto Castaño, nos espera a la puerta. Mejor dicho, en una de las bellísimas portadas, la del exterior, la que nos muestra a los ancianos del Apocalipsis con instrumentos musicales medievales. Qué sensación, ¿eh? Al entrar en la colegiata con el sonido del órgano. Hombre, Javier, entrar en un templo como la Colegiata y no escuchar las notas de un magnífico órgano barroco como el que tenemos sería casi pecado de necesidad, ¿verdad? Ser cura de la colegiata en Toro, eso tiene un plus en el oficio, ¿no? El plus va con estar aquí, ¿eh? Ese es el beneficio, poder disfrutar de esto a diario. Es que la Colegiata se ve desde cualquier lugar de la ciudad, ese magnífico cimborrio, la torre, las portadas, las ábsides. La gente viene buscando esa piedra románica que les habla de historia, que les habla de fe, que les habla pues un poco de lo que es Toro, ¿no? Configurado en torno a esta Colegiata. Y las notas musicales nada más entrar. Nada más entrar en esa portada maravillosa románica con los 24 ancianos músicos del Apocalipsis que ya nos dan una idea de lo que significa la música dentro y fuera de la Colegiata. Estamos ante otro museo impresionante de Toro. Me gusta decirle a la gente cuando vienen, cuando tú entras aquí entras fascinado por la piedra de fuera y no te das cuenta que dentro hay un espacio donde se reza sin ganas, porque el conjunto de la música, del arte, de la piedra, de la iconografía, lo que hacen es una esfera, un clima que te ayudan a que un poco el espíritu se expanda. Hay una selección de piezas maravillosas. En el momento que se entra por la puerta, inmediatamente la vista se va hacia la cúpula. Ese doble tambor con las ventanas, los nervios de la media naranja, las 4 imágenes que te reciben de piedra, espectaculares, con la Virgen embarazada, el interior de la sacristía con ese pequeño museo donde descuella de forma especial la tabla de la Virgen de la Mosca. Roberto, una mosca que desde luego tiene que hacer peregrinar a los entomólogos de todo el mundo, porque debe ser la mosca más famosa de la Tierra. Sin lugar a dudas. Es el atractivo principal de todos los turistas que entran a la Colegiata. Inmediatamente preguntan, ¿dónde está la mosca? Y es muy curioso, ¿no? Porque durante mucho tiempo ha circulado la leyenda de que era un añadido posterior a la propia tabla, y en los últimos estudios que se han hecho con reprografía a la tabla se ha visto el trazo a carboncillo de la mosca pintada en el boceto original, ¿no? Son muchas cosas las que nos sorprenden en el interior de la Colegiata, pero ¿el Santiago peregrino? Hombre, Javier,
Estás dentro de una de las rutas a Santiago de Compostela más importantes en la historia de España. Hasta el siglo XVI-XVII el camino principal era el camino de Levante. La mayoría de los peregrinos llegaban en barco a Valencia, procedentes o de Italia o del norte de África. Pasaban por Toro. Y esa imagen tiene exactamente los mismos privilegios, las mismas indulgencias que la iglesia de Santiago de Compostela. En el siglo XVI había en Toro 7 hospitales de peregrinos, lo cual da una idea de la cantidad de peregrinos que por aquí pasaban. Por cierto que el oro reluce en el interior de Santa María. En una doble dimensión. Por una parte en el oro de los retablos, dominado sobre todo por el retablo mayor. Reluce también el oro blanco, el marfil del Calvario de marfil, que es una auténtica maravilla. Y después reluce en la Cámara del Tesoro, la sala que tenemos destinada a mostrar la orfebrería de las parroquias de la ciudad y dominada sobre todo por las coronas de oro de la patrona de la ciudad, la Virgen del Canto. Padre, tiene que ser fácil ser el cura de este lugar. Es fácil, sobre todo si te gusta el arte. Yo estoy convencido que el arte ofrece un potencial evangelizador increíble. Hablando de evangelizar, precisamente, eso es una de las misiones, de los mensajes de un acontecimiento cultural como el de las Edades del Hombre. Por cierto, por las plazas y las calles de esta ciudad de Toro se habla mucho, se esperan las Edades del Hombre. ¿Qué opinión tiene el cura de Santa María de que vengan las Edades algún día aquí? Pues que ojalá. La petición está hecha y desde luego pues está poniendo toda la carne en el asador, ¿verdad? Nosotros desde que en el primer momento se nos hizo la propuesta dijimos que sí, que adelante, que desde luego pues todas las joyas que el patrimonio de la Iglesia en Toro tiene a disposición del culto están también a disposición de todos aquellos que se quieren acercar a conocerlos y si es en las Edades del Hombre, pues mejor. Es cierto que cuando entran feligreses, turistas, curiosos, amantes del arte, a la colegiata, y llegan al lugar donde van a contemplar el pórtico de la majestad, se suceden las caras de asombro, fascinación, sorpresa, o es que lo contáis los toresanos. Se suceden las caras de sorpresa y los tropiezos por no mirar al suelo y mirar al pórtico. Efectivamente, el pórtico de la majestad impresiona nada más entrar, ¿verdad? Son dos elementos. Por una parte, la riqueza iconográfica de este programa gótico y por otra parte, la riqueza cromática. La ciudad de Toro suma a su patrimonio una de las estampas de la arquitectura popular taurina decimonónica más bellas de España y la más antigua, pues el viejo coso conserva intacta su arquitectura desde que en el año 1828 se inaugurara. El envase cultural del Teatro La Torre, justo al lado del albero, se suma al patrimonio de la villa. En la arena nos espera Jesús Sedano, el alcalde de Toro. Alcalde, es la plaza de toros más difícil de encontrar de la península ibérica. Está escondida. Bueno, no sé si la más difícil de encontrar, pero ciertamente muy complicada de encontrar, porque es la construcción típica de esta zona de manzana cerrada. Entonces, claro, nadie puede imaginar desde fuera que aquí existe una plaza de toros de esta categoría y de esta naturaleza, ¿no? Una plaza de toros que lleva el nombre de la ciudad y que lleva el nombre de los vinos de Toro. Sí, claro, es que es un binomio de imposible disolución, ¿no? Estamos hablando del toro, de la ciudad de Toro, y estamos hablando del vino de Toro. Y estamos además en un lugar en el que también se celebramos un festejo muy típico, muy tradicional, que es la fuente de vino. Es que esta fuente de vino está mencionada ya en los albores de la literatura española. ¿Por qué relacionáis en Toro la plaza de toros con el sector del vino? La relacionamos sobre todo porque hay un paralelismo ahí entre la nobleza de un toro bravo y la nobleza de un vino natural como es el vino de Toro. Y esa confluencia, como te digo, viene aquí, en el festejo típico popular que celebramos de la famosa fuente de vino que ya está datada en el siglo XIII. Pero es una arquitectura, es una plaza que se construye como consecuencia de la actividad del mundo del vino. Sí, efectivamente, la ciudad vive un momento de máximo auge económico a principios del siglo XIX,
Recordemos que la filoxera está ya comenzando con problemas muy serios en distintos lugares, ¿no? Y aquí en Toro se conserva, se mantiene una actividad vinícola de primer orden. Eso proporciona un auge económico de una entidad importantísima. De tal manera que la ciudad resuelve en muy poco tiempo con la construcción de la Plaza de Toros. Justo al lado está el Teatro La Torre y muy cerquita en esta misma plaza el Palacio de los Condes de Requena. En pocos lugares se hace en el siglo XIX una apuesta en infraestructuras tan importante como se hace aquí en ese momento. Alcalde, esta plaza forma parte del patrimonio monumental de Toro. Forma parte del patrimonio monumental de Toro, pero tenemos que destacar, Javier, que esto es un bien de interés cultural, con categoría monumento. Por lo tanto, estamos hablando de una parte importante del patrimonio de la ciudad de Toro. El turista visita la Plaza de Toros. Sí, el turista lo visita. Es uno de los lugares demandados de los turistas que vienen a Toro. Preguntan por la Plaza de Toros, vienen niños, vienen excursiones de distinto tipo, ¿no? Ven los patios, ven el desolladero, el patio de sorteos, los chiqueros, los antiguos chiqueros. Es una preciosidad. Estamos en una Plaza de Toros, una larga historia. Dentro de esa larga historia, ¿qué figuras del toreo pisaron el albero? Bueno, pues las más importantes de la historia de la tauromaquia española. Estamos hablando que esta plaza la inaugura Francisco Monterreina, Paquiro, en 1828, el 28 de agosto de 1828. Pero es que en el año 1874 Frascuelo, que es uno de los grandes toreros, pisa el albero toresano. Muy poquitos años después, en 1878, coincidiendo con el cincuentenario de la plaza, el famoso torero Rafael Sánchez Molina, Lagartijo, Rafael Ortega, El Gallo, Pepeillo, las mejores ganaderías españolas. O sea, han pasado las nóminas más importantes de toreros y ganaderías de la historia de la tauromaquia de España. Hemos conocido una parte de la cultura de los habitantes de esta ciudad, pero ¿cómo es el torresano del siglo XXI? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus fuentes de riqueza, sus señas de identidad? El torresano de hoy es un torresano que conoce muy bien sus raíces, pero que vive de los recursos agroalimentarios fundamentalmente. Estamos en una vega inmensa, muy importante, de la Vega del Duero, la campiña de Toro. La gente de Toro vive sobre todo de eso, vive de la agricultura y vive de esos recursos agroalimentarios que las industrias de transformación pues van realizando, ¿no? Con el protagonista esencial del vino, ¿no? Ese es el motor de nuestra economía, el vino y las bodegas, y la gente que trabaja en las viñas, digamos que eso es uno de los principales motores de la economía del toresano. Y dentro de los motores de la economía del Toro y de la comarca, supongo que estará el turismo. Hay proyectos de futuro muy importantes, pero es una realidad. O sea, el turismo hoy en Toro es una realidad importantísima en nuestra economía. Las visitas son permanentes, diarias. La ciudad se está también adaptando a estos tiempos en los que el patrimonio cultural y el enológico suponen una demanda de turismo importante. La pregunta es obligada en estos tiempos, alcalde. La tercera puede ser la vencida. Las ciudades del hombre, el sueño de esta ciudad. Debería de ser, en toda justicia. La primera vez nosotros lo solicitamos formalmente en el año 2003. Queríamos celebrar el 5º centenario de las Cortes y las Leyes de Toro de 2005. Luego quisimos hacerlo en el año 2010. La pedimos en el año 2007 para el 2010. Y esta vez lo hemos pedido para el año 2016 y queremos, esperamos, deseamos. Además, si pulsas la opinión pública de Toro, es la ilusión de la gente de hoy. O sea, no hay un proyecto hoy en día que una más a todos los toresanos, y voy a decir a toda la provincia de Zamora, con el presidente de la Diputación a la cabeza, que tenga más ilusión porque sea la ciudad de Toro quien albergue esta próxima edición de las Edades del Hombre. No es casualidad que precisamente en Toro podamos leer una de las páginas más curiosas de la historia del derecho en España. José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, un segoviano con ascendencia toresana, nos desvela la impronta judicial de uno de los monumentos más emblemáticos de Toro, el Palacio de las Leyes, que perteneció a la poderosa familia de los Ulloa y llegó a ser sede de las Cortes de Castilla. Una cadena cuelga desde su fachada que demuestra haber sido visitado por los reyes. ¿Qué le une al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la ciudad de Toro?
Me unen muchas cosas. Profesionalmente, pues como presidente del Tribunal Superior de Justicia, Toro es uno de los 43 partidos judiciales de que se compone el territorio, judicialmente hablando, de esta extensa comunidad autónoma. Y personalmente también tengo lazos toresanos porque, pese a ser segoviano y haber vivido en Segovia la mayor parte de mi vida, mi abuelo materno era toresano. Por tanto, mis raíces toresanas también me hacen venir por aquí y disfrutar de esta bellísima localidad. Yo me he hecho 350.000 kilómetros por el territorio los 5 primeros años de mandato. Ahora iré por el 500.000 y a Toro pues vengo con mucha frecuencia. Muchos estarán preguntando ahora, el presidente del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, ¿a qué se dedica? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver con nosotros, con el común, con las gentes? Digamos que represento al tercer poder del Estado en Castilla y León. Por lo tanto, en ese equilibrio entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, yo soy el que tengo el privilegio de representar al tercero en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Supongo que andará bien de memoria, pero recuerda aquellos primeros años, estudiante de Derecho, cuando se estudiaba la historia casualmente del Derecho, ¿en algún momento se cruzaron las leyes de Toro en su profesión? Hombre, indudablemente es uno de los puntos señeros, legislativamente hablando, que tenemos en España. Las leyes de Toro, que son herederas directas del Liber Judiciorum, del Fuero Juzgo, visigótico, y que recogen los ordenamientos, el derecho común, el derecho romano y el derecho común, y fundamentalmente las 7 partidas de Alfonso X el Sabio y el ordenamiento de Alcalá. Por tanto, constituyen un hito muy importante en la historia del derecho español. Los toresanos dicen con frecuencia que ellos sentaron jurisprudencia en la historia del derecho, que no hubiese habido código. No solamente sentaron jurisprudencia, sino que el Tribunal Supremo actualmente sigue diciendo que hay un precepto de las leyes de Toro, y estamos hablando de 1505, que está en vigor. Un precepto relativo a la usucapión de títulos nobiliarios. Las leyes de Toro tuvieron una importancia trascendental. Fue la voluntad de los reyes católicos de unificar jurídicamente el territorio. Por tanto, en el testamento de Isabel la Católica consta esta voluntad y este deseo, que se plasma 3 meses después de morir, el 7 de marzo de 1505, aquí en Toro. Llama la atención, me parece que, no sé si nos hemos renovado un poco, pero que la justicia, ciertos patrones se siguen manteniendo, no han variado a pesar de la evolución de los tiempos. Bueno, pero es que la justicia no es que sea lenta y no es que varíe poco, es que es garantizar, en definitiva, los derechos de los ciudadanos. Esa es la justicia. Como decía el derecho romano, dar a cada uno lo que le corresponde, y por tanto esa necesidad no varía, y por tanto tampoco debe de variar la manera de satisfacerla. Sin duda, de todo lo que estamos hablando, de la Reina Católica, del testamento, de las célebres leyes de Toro, tiene una iconografía claramente identificada en el patrimonio monumental de esta ciudad. El Palacio de las Leyes. De las Leyes. Bueno, no nos queda más remedio, tenemos que acercarnos. Es visita obligada. Ahora ya sí podemos verle. Vamos allá. Muy bien. Abrir las puertas de esta fachada es entrar en la historia del derecho. Es que hay que tener en cuenta la importancia que tiene el Palacio de las Leyes, porque en marzo de 1505 se leyó aquí el testamento de Isabel la Católica, en donde se disponía la unificación jurídica de todas sus tierras, de todos sus reinos, y se promulgaron las 83 leyes de Toro, que han perviven prácticamente hasta nuestros días, porque son las antecedentes directas de la nueva recopilación que hizo Felipe II en 1568 y de la novísima recopilación de Carlos IV en 1805. Y estos 3 textos legales desembocaron, con la lógica influencia del Código Napoleónico, en el Código Civil de 1889, que está vigente en la actualidad.
O sea que tiene una importancia tremenda. Desde luego estamos ante uno de los iconos del patrimonio monumental de Toro, cargado de simbología. ¿La simbología sigue formando parte de la vida de la judicatura? Y es bueno que exista la simbología. Las formas son elementales y todas las instituciones que han sabido conservar sus formas tienen raigambre y tienen importancia, como lo tiene la simbología judicial. El otro día recordaba con un compañero que en las viejas audiencias territoriales, de las que son herederas nuestros tribunales superiores de justicia, existía un cojín que se ponía delante de la mesa de la sala de plenos cuando el que presidía el juicio era el presidente de la audiencia territorial. En la oficina de turismo de Toro dicen que son muchos los profesionales del derecho que cuando vienen de visita con los grupos de turistas dicen que quieren ver el Palacio de las Leyes. Estamos ante un nuevo fenómeno del turismo, una nueva rama, la del turismo judicial. Hombre, y por supuesto hay muchos hitos judicialmente hablando en Castilla y yo creo que estamos aquí delante de uno de los máximos exponentes de lo que podría ser una ruta de turismo judicial en nuestra tierra. Sorprende la vitalidad de los conventos y monasterios en la ciudad de Toro. Son varias las comunidades religiosas que habitan los diferentes complejos conventuales. Entre ellos, la comunidad de las hermanas dominicas del convento de Santi Spíritus. Sor Lola y Sor Azucena, la priora del convento, abandonarán por unos minutos la clausura para mostrarnos las joyas que custodian en el interior de su Museo de Arte Sacro. Un placer volver a charlar de nuevo, Sor Lola y Sor Azucena. Por cierto, ¿Sor Azucena es la priora o la abadesa? Priora. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Priora. Bueno, normalmente, aunque ya se vaya unificando todo, las abadesas normalmente tenían el gobierno de la comunidad hasta la muerte. Y la priora es una hermana, la primera entre iguales, la que por un tiempo en nuestra orden, por 3 años, es la que lleva... te pondría una imagen plástica. Cuando los pájaros emigran, hay uno que va abriendo y cuando se cansa, retrocede y otro toma el abrir camino. Eso sería una priora, o tendría que ser una priora, que yo dejo mucho que desear. Pero bueno. Sor Lola, ¿a ti te ha tocado volar también en este convento? Yo estuve bastante tiempo volando delante. Por circunstancias que entonces tenía la comunidad. Y estuve 12 años. ¿Sigue estando Dios en este claustro, en este lugar? Está en el corazón de cada uno, en el tuyo también, en el de todos los que nos pueden estar escuchando. Hermanas, bueno, ¿de qué viven las dominicas del Santo Espíritu? Primero y básicamente de la elaboración artesana de los dulces. Da gusto estar con dos monjas sonrientes. ¿Habéis hecho caso a lo que dice el Papa a los jóvenes, no? ¿Qué les dice el Papa? El Papa, en una reunión que tuvo con los religiosas jóvenes, les dijo que no quería verlos con cara de pepinillo en vinagre. Que creo que es una imagen suficientemente expresiva para saber lo que quiso decir. Muy bien. Además que si realmente tenemos a Dios dentro, la sonrisa sale sola. Se acerca la añada o el año 2016. Una fecha muy importante para la orden y para este monasterio. Y también para una edición de las Edades del Hombre. En el 2016 vamos a celebrar el 8º centenario de la confirmación de la Orden y también vamos a celebrar el 700 de la fundación del monasterio. De este monasterio. Este inserto en la Orden, claro. Las Edades del Hombre es un hito en lo que ha sido Castilla y León. No se concibe ahora mismo sin las Edades del Hombre en todas las ediciones que ha habido. Y luego, además, Toro tiene mucho patrimonio. La gente puede gozar con estas ediciones de las Edades del Hombre. Pero además, un gozo que queda luego ya para siempre. Vamos a volver a Toro, vamos a volver a Zamora. Son muchos los turistas que visitan el monasterio de Santo Espíritu, pero además es un lugar donde la gente viene a
pasar unos días. Bueno, Sí. contarme. Tenemos una casa de espiritualidad, básicamente casa de espiritualidad, aunque también está abierta a personas que quieren descansar o pasar un fin de semana en silencio, que hoy en día es lo que busca todo el mundo, sosiego, silencio en nuestra sociedad tan ruidosa. ¿Habláis con los que vienen aquí? Sí, totalmente. Y además es curioso porque preguntan, ¿es otra clausura? Sí, y se las puede ver. Digo, sí, es que la clausura no es que no se nos vea, es que tú no puedes entrar, pero vernos sí, completamente. Vamos a ver. La comunidad la formamos 9 hermanas, con una media de edad de 63, 64 años. Y intentamos ser una comunidad fraterna, profundamente fraterna y entrañable, porque entre nosotras cuando hablamos siempre decimos que el testimonio válido para nuestra sociedad hoy es la fraternidad y la alegría. Y ser muy humanos. Bueno, ser humanos. Hablando de naturalidad, las dos sois de origen madrileño. Sí, naturalmente. ¿Sois del Atleti, del Rayo Vallecano, del Getafe o del Madrid? Todos los equipos los respetamos muy bien, Pero si tienes pero preferencias. somos del Real Madrid. Ah, por lo de blanco, ¿no? Sí, Claro, por los de blanco, será por eso. y también porque dentro, aunque el Madrid vaya muy mal, somos como los matrimonios de antes, siempre fieles hasta la muerte. Bien avenidos. Ya estamos en el interior del Museo de Arte Sacro del Santi Spíritus, en el que vienen turistas y pagan su entrada. Sois empresarias culturales. Sí, sí. Tenemos 2 frentes abiertos como empresarias, el negocio de los dulces y el de cultura para mantener una guía contratada. Sin duda, los toresanos siempre han hecho gala de que uno de sus mejores museos de arte sacro está en el convento Sorolla. El museo está abierto desde el año 1988, o sea que ya hemos hecho las bodas de plata. Y gracias a Dios se han abierto otros museos en Toro y este ya va teniendo su identidad propia y es muy bonito, es precioso. Las mujeres han marcado mucho este convento, esta orden y el origen del monasterio. La fundación del monasterio es doña Teresa Gil, infanta portuguesa, noble del norte de Portugal, pero viene muy jovencita a Castilla con su padre y se asienta en Castilla. Se funda en 1316. Después tenemos otra gran mujer que vino como priora desde Benavente. Ella era hija del Sancho de Alburquerque. Leonor de Castilla coge el nombre de su hermana, la reina Leonor de Aragón. Y por tercera mujer importante, la reina Beatriz de Portugal. Hace unos años todos nos sorprendimos con las noticias que venían del Museo del Traje y que hablaban de que parte de lo que se mostraba tenía mucho que ver con Santi Spíritus. Oye, ¿qué pasó? Teresa Gil, cuando hacen la restauración del sepulcro, al tratar de sacar las pinturas para mejor trabajar los restauradores, levantan la losa y cuál es nuestra sorpresa cuando aparece ella perfectamente momificada con los trajes que llevaba en su muerte en el 1307. Los trajes se los llevan a restaurar a Madrid y están expuestos en el Museo del Traje durante cierto tiempo y ya los tenemos recuperados aquí. Todo esto lo sabemos porque estuvo aquí Lorenzo Caprile y nos lo explicó, Está bien. Explicadme las salas más importantes del museo. Tiene un recorrido claro. Se ve el coro, la iglesia, sala capitular con sus argas, una sala propiamente destinada para museo. El Niño Jesús es una de las cosas que más atrae a todo el mundo porque antiguamente la monja cuando profesaba se le regalaba siempre un Niño Jesús
y lo tenía en su celda. Y ella lo vestía, bordaba y hacía esas maravillas y esas virguerías que hay en trajes de los niños, ¿no? Cuando llegamos al refectorio llaman la atención el tamaño de las sargas, impresionantes. ¿Qué alegorías muestran las sargas del refectorio? Bueno, son escenas de la pasión del Señor porque originariamente se colgaban en la iglesia para cubrir en el tiempo de Cuaresma, Semana Santa. La gente no sabía leer y era una catequesis contemplada. Las dos de mayor tamaño están expuestas en la sala capitular. En el refectorio son un poco más pequeñas. Después de todo lo que estamos viendo, madre mía, las edades del hombre aquí tienen argumentos más que suficientes. ¿No os parece? Por supuesto, Toro es una ciudad con mucha historia, muchísima historia, quizá un poco desconocida, y en Toro hay patrimonio suficiente para hacer no solo una exposición de las edades del hombre, sino una de las mejores exposiciones de las edades del hombre. El patrimonio es algo vivo, es algo que lo tenemos todos dentro y que no hay que decir, voy a un sitio de turismo. No, no, es algo para poder vivir el patrimonio. Y las edades del hombre lo prestan. Decimos adiós a las hermanas dominicas y regresamos a la Plaza Mayor, centro neurálgico de la vida de los toresanos. Nos espera Manolo Fariña, toda una referencia en la denominación de origen de los vinos de Toro. Manolo, ¿Cómo llevas lo de ser el primero todos los años? Pues el primero solo hay que hacer el primero para salir el primero. ¿Sigues creyendo en las maceraciones carbónicas? Sí. Y es más, pienso que han de crecer. Es la primera respuesta de la añada en la copa. Y además es la representación de la fruta de la tinta de toro. Esto es la representación de la fruta. Buena añada la del 14. Buenísimo. Ya podemos decirlo, la tenemos en la copa. Sí, ya está en la copa. El primero que prueba el primero. Sí, es verdad. Ha coincidido. Manolo, hoy visitamos Toro con un motivo muy especial. Tus etiquetas de colegiata y gran colegiata llevan a lomos de las botellas de Fariña el icono del patrimonio monumental de Toro, la colegiata. Sí. Pues por ahí van los tiros. Oye, ¿tú qué opinas de que sea Toro la sede de las próximas edades del hombre? A mí me parece tan importante para Toro como importante todo lo que Toro puede mostrar, porque es macizo. Toro es macizo de historia, pero historia profunda, de alta calidad. Me parece que Toro se merece, pero merece por merecimiento propio las edades del mundo. Tú siempre has tenido claro que Toro era algo más que vino, que el patrimonio monumental era... Muchísimo más. Y he dicho siempre, es tan profunda y tan fuerte la historia de Toro que ha pesado tanto sobre los toresanos que algunas veces pienso que la he impedido evolucionar, pero por ese peso tan profundo que tiene. Y eso tiene que conocerlo España y el mundo. Manolo, tú llevas una pila de ciclos vegetativos, un montón de vendimias, una cantidad enorme de añadas vinculado al mundo del vino. ¿Todavía te sigue emocionando cuando llega la vendimia? Siempre. Porque me emociona la vendimia, porque me emociona tanto la viña como el vino. Porque esta tierra, la tierra que pisamos, tiene una magia especial que cuando llega la vendimia a mí me hace perder un poco el sentido. Una magia que tiene esta tierra. Bueno, ¿por qué brindamos? Brindemos porque las edades del hombre se celebran todo. Esto está claro. Salud. Como llueve por bardales, tío Babu, tío Babu. Si hay un hecho curioso en Toro, indudablemente, un fenómeno cultural, es la afición de sus habitantes por la música. Recordamos cómo definía en este programa el profesor José Manuel Chillón la relación de los toresanos con la música. María Alba, tío Babu. ¿Qué es el tío Babu? ¿Quién fue el tío Babu? Antes de decirte que es un personaje desconocido, te tengo que decir que es una de las canciones, por supuesto, dentro del folclore zamorano, la más conocida de todas. Es una canción que es verdad que es de vendimia, que es verdad que es de boda, que es verdad que es de reunión, pero es una canción nostálgica, es una canción melancólica, que en el original empieza como llueve por bardales,
las viñas se han estropeado, y a eso se le une luego un estribillo, bueno, pues que rompe la cadencia musical, que es el 24 mozas iban a una boda. Desde luego el anonimato envuelve al origen del tío Babú. ¿Fue persona física? ¿Fue viticultor? ¿Fue torresano? ¿Cermeño? ¿De dónde vino? No podemos hablar nada del tío Babú. Es probablemente uno de los misterios populares que hay en Toro, ¿no? Si el tío Babú, en vez de ser un personaje popular, hubiera sido un santo, le hubiéramos atribuido un milagro, que lo encontramos en un monte, que lo haya... Pero bueno, es un personaje popular, probablemente fuera un mote atribuido a alguien muy famoso de entonces. Satisfecho plenamente de esta disertación sobre la raíz cultural del tío Babú tan vinculado a la cultura del vino. Pero yo quiero llegar más lejos. Apelo a tu condición de músico para que me expliques como torresano qué pasa en esta ciudad y en esta tierra donde prolifera tanta manifestación musical. Bueno, aquí desde siempre ha sido increíble, ¿no? Porque es muy raro en la familia en la que no hay un aficionado a la música, en la que uno no toque un instrumento, en la que uno no cante. Fíjate que ahora mismo contamos con una banda de música premiada nacional, internacionalmente, una banda municipal, una escuela de música en la que hay una cantera increíble. Tenemos una de las pocas asociaciones de pulso y púa que hay en España, la Rondalla Amigos del Arte, que tiene casi 70 años ya. Tenemos muchísimos grupos corales, tenemos, digamos, una cantera musical increíble. De las charangas que hay en Castilla y León, las más famosas son las charangas que han nacido en Toro. Tenemos además la agrupación que yo dirijo, que es la agrupación musical La Mayor, que tiene dos funciones fundamentales, la de ser coro litúrgico con ese órgano que te quiero enseñar, que no te vas a ir sin verlo, ¿eh? Y luego, bueno, que tiene en verano una serie de repertorios y actividades como la que tú pudiste ver hace unos años interpretando el tío Babú. Nunca una población tuvo un topónimo con tanta sonoridad y fuerza. Toro, casualmente, debe su nombre a un vestigio celtíbero que se ha convertido en el icono de la ciudad. Allí nos espera el profesor de Historia del Arte, Luis Vasallo, con quien recorreremos las estampas más relevantes de la historia torresana. Estamos ante el icono, el verdadero emblema de la ciudad de Toro. Sí, por supuesto. Este es el icono que le da nombre a la ciudad. Muy bien escogido, porque además nos habla del origen de la ciudad, del origen celtíbero, prerromano de la ciudad. Pero a pesar de su carácter enigmático, lo cierto es que es un toro de piedra de verdad, de la cultura celtíbera. En efecto, sí, es un berraco de los muchos que existen por toda la zona occidental de Castilla, incluso Galicia y por supuesto también tras los montes en Portugal e incluso en Extremadura. Lo cierto es que no está muy claro para qué servían, cuál era el destino de estos animales. Han aparecido en algunas puertas de los castros celtibéricos, han aparecido también en algunos monumentos funerarios, con lo cual tienen un origen o un destino funerario. La explicación que ahora mismo se admite como válida sería la de que formaban parte de los lindes que marcaban el territorio de los pastizales o de los terrenos que utilizaban los señores celtíberos para guardar sus ganados. No hay ciudad monumental que se precie si no cuenta con un ejemplo de la arquitectura militar como el Alcázar de Toro. Sí, por supuesto. Y aquí tenemos el castillo que está ubicado junto a la ladera que mira al río y por supuesto en el mejor sitio para la defensa de la ciudad. Hay que tener en cuenta que esta ciudad se funda en torno al año 900 por Alfonso III el Magno. Son unas fundaciones que se van repitiendo en unos pocos años entre Zamora, Toro, Tordesillas y Mancas. Cada 20-30 kilómetros se van sucediendo las fortificaciones, las ciudades, las fundaciones de las ciudades como defensa contra los musulmanes que estaban al otro lado del Duero, por supuesto. ¿Qué queda de aquel castillo tan poderoso?
Claro, hay que imaginar un castillo más fuerte que este, con una torre del homenaje, lógicamente, y además con un foso y una barrera artillera. Hay que saber también que el castillo fue atacado por los reyes católicos para desalojar de aquí a los portugueses y recibió numerosos daños. Posteriormente los reyes católicos invirtieron una gran cantidad de dinero, aproximadamente unos 400.000 maravedíes, en rehacer el castillo. Es decir, el castillo no era esto, era mucho más que esto. Lamentablemente hemos perdido partes muy significativas del mismo. Supongo que serán unos cuantos, pero ¿qué personajes marcan la historia de Toro? Sí, los personajes fundamentales de Toro aparecen en el siglo XV. Bueno, antes, por supuesto, está María de Molina, a finales del siglo XIII, pero los personajes fundamentales aparecen en el siglo XV. Juan II, que nace en Toro, el padre de Isabel la Católica, y posteriormente todas las grandes familias que a través de la Iglesia fueron promocionando en la corte de los reyes católicos y de Carlos V. Me estoy refiriendo primero a Alonso de Fonseca, el arzobispo de Sevilla, es un poco anterior, que fue uno de los personajes más significativos en la corte de Enrique IV, y posteriormente algunos de sus sobrinos, como por ejemplo Juan Rodríguez de Fonseca, que fue el primer presidente de Indias, por así decirlo, aunque todavía no estaba nombrado como tal, no estuvo nombrado como tal, pero era el encargado por los reyes católicos en toda la gestión de las Indias. Era toresano también Fray Diego de Deza, inquisidor general, confesor de la reina, arzobispo de Sevilla, y otro personaje fundamental en la historia de España fue el cardenal Tavera, y el cardenal Tavera era también toresano. Fue gobernador de Carlos V, fue arzobispo de Toledo, en fin, cardenal de Roma. Hay una batalla en la historia de Castilla, en la historia de España, decisiva, y que casualmente lleva el topónimo de Toro. La batalla de Toro, ¿qué significó? La batalla de Toro es fundamental porque es a partir de esa batalla, de ese hecho histórico, cuando los reyes católicos se asientan en el poder y desalojan a los portugueses, y con los portugueses a Juana la Beltraneja, que era el personaje, la hija de Enrique IV, que le disputaba el reinado a Isabel la Católica. Hay que tener en cuenta que el reinado de Isabel, de los reyes católicos, es ese reinado mítico que produce que los nobles pierdan cada vez más poder, que gane poder las ciudades y que gane poder la monarquía. Entonces, por eso es fundamental esta batalla. Luis, apelo a tu condición de profesor de Historia del Arte y buen conocedor del patrimonio monumental e histórico de la ciudad de Toro. Dentro de un año vendrá la nueva edición de las Edades del Hombre. ¿Tú crees que Toro reúne condiciones para poder albergarlas? Es que es indudable, no hay más que pasearse por la ciudad para ver la cantidad de monumentos, no solamente religiosos, que tiene bastantes conventos. La ciudad tenía 5 o 6 conventos de monjas, un convento, 2 conventos de frailes. Se produce aquí un foco de arte mudéjar que se desarrolla por el resto de las provincias, y sobre todo arquitectura civil. No solamente el alcázar, no solamente el castillo, sino tantos y tantos palacios, tantas y tantas casonas que se han mantenido, algunos de ellos en perfecto estado. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo hemos abierto algunas páginas del peso histórico-artístico de una ciudad y unas gentes que sueñan con ser el escenario de las próximas Edades del Hombre en la añada de 2016. Buena suerte.